Después de esta pausa creativa, vamos a continuar nuestro trabajo. Quisiera mostrarles en una pantalla lo que hemos trabajado hasta el momento en nuestro tema, que es precisamente las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios narra su historia. Nuestro estudio ha consistido en ver la literatura narrativa, los relatos del Antiguo Testamento. Para ello comenzamos con la geografía de Palestina, luego vimos los periodos de la historia de Israel y a continuación nos fuimos deteniendo en cada uno de los conjuntos narrativos, desde el Génesis, con la historia de los orígenes y la historia de los patriarcas. Avanzamos con el Éxodo y el camino por el desierto, y luego después dos grandes obras históricas, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, o Historia Deuteronomista, que abarca desde la toma de la tierra hasta el destierro. Y luego otra grande obra histórica paralela, la del cronista, en los libros de 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías, que abarcan desde Adán hasta la época de Esdras. Ahora nos toca ver las historias de resistencia heroica de los macabeos y concluiremos después con los relatos de vidas ejemplares. Vamos entonces a encaminarnos en nuestros apuntes a las páginas que nos hablan de las historias de la resistencia heroica de los macabeos. Para ello, quisiera ahora compartirles unos mapas que nos ayudan a colocar en la historia, más bien a colocar en la geografía estos episodios históricos. Ustedes pueden ver en el presente mapa que nos encontramos en la época del posexilio, cuando nosotros tenemos ya ahora el grande imperio de Alejandro. Después de la época persa, viene el grande imperio de Alejandro, que lo vemos desde Macedonia y Grecia hasta la India, y también el norte de África, sobre todo la parte de Egipto. Es durante el imperio de Alejandro cuando tenemos una grande civilización en la zona. Alejandro murió muy joven y entonces su grande imperio se dividió por lo menos en 3 partes importantes. El grande imperio seleucida, que ocupa prácticamente la mayoría del territorio, el imperio egipcio, que tiene menos territorio, pero un grande poder y también todavía un cierto esplendor. Y finalmente acá en la zona ya más occidental, en la zona de Grecia y Macedonia, Casandro y otros diádocos o sucesores de Alejandro, una parte realmente muy reducida de ese imperio. Lo más importante fue el imperio seleucida. Como hemos visto en la historia, Israel, Palestina, estuvo al principio bajo el dominio de los Ptolomeos, de Ptolomeo Lagos, los Lágidas de Egipto. Pero después de unos 100 años pasó a manos del grande imperio seleucida y esto implicó problemas, porque precisamente si bajo los Ptolomeos el pueblo tenía una cierta autonomía, una cierta paz, bajo los seleucidas, que querían imponer su cultura y su religión, se provocaron unas tremendas revueltas y aquí vemos el movimiento de grupos de guerrilleros que en la zona de Judea, sobre todo, con incursiones hacia el norte, pues trataban de defenderse de esa agresión de los seleucidas. Y luego encontramos finalmente que como esta era una parte, diríamos, marginal del imperio seleucida, prácticamente la dejaron un poco autónoma, un poco independiente, no le prestaban mucha atención, y entonces en la época macabea, poco a poco se fue recuperando una cierta unidad territorial del pueblo. Eso es lo que sucede en la historia. Vamos a ver ahora lo que tenemos nosotros en la literatura.
En la literatura, entonces, vamos a compartir ahora sí para que tengan ustedes en la pantalla los textos. Vamos nuevamente a recordar que tenemos los libros de los macabeos, que son unas historias de resistencia heroica frente al poder agresor de los seleucidas. Los macabeos en la Biblia griega o Biblia de los 70 son 4 libros, de los cuales en la Biblia católica tenemos solamente 2. Su héroe principal es Judas Macabeo, el tercer hijo del sacerdote Matatías. Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías. Judas Macabeo emprendió una lucha contra los seleucidas, como ya hemos dicho, más o menos alrededor del año 167 antes de Cristo. A Judas se le puso el nombre o sobrenombre de Macabeo, que en hebreo significa elegido, designado por Dios. En arameo significa martillo, por aquel que martillea a los enemigos y martillea también la conciencia del pueblo para que se defiendan de los agresores. Decía yo que los 4 libros de los macabeos que están en la Biblia de los 70 solamente se reconocen en nuestra Biblia católica los libros 1 y 2. Los libros 3 y 4 no están en la Biblia católica. Pero curiosamente los protestantes excluyen todos los libros de los macabeos porque son libros que están en idioma griego y no los consideran libros inspirados, libros sagrados. Todos estos libros, los que están en el canon y los que no lo están, nos cuentan pues esa resistencia heroica de los macabeos contra los seleucidas y en modo especial contra un rey muy agresivo de nombre Antíoco Epífanes. El motivo es que querían imponer la cultura y la religión helenista, la religión griega. Y entonces los macabeos se van a levantar y a luchar por mantener su identidad religiosa, su identidad cultural y también su relativa autonomía política, de la cual habían disfrutado cuando vivían bajo los Ptolomeos o Lágidas de Egipto. Algunos dicen que estos libros de los macabeos son un poco belicosos, que no serían dignos de estar en la Biblia. También hay mucha violencia en otros libros de la Biblia. Y sin embargo, en la Biblia católica los tenemos porque son testimonio de una resistencia, de un defender la propia dignidad y la libertad religiosa y una lucha contra los gobernantes injustos. Vamos a ver ahora el primer libro de los macabeos. Primer libro de los macabeos que está en la Biblia católica, no están en la Biblia protestante. ¿De qué época es y qué contiene? La redacción final pudo haberse hecho prácticamente allá por los años 120 a 100, en la época más o menos de Juan Hircano, uno de los tantos descendientes de la dinastía de los macabeos. La narración del primer libro de los macabeos sigue un orden cronológico. Va contando primero las conquistas de Alejandro, después, cuando muera Alejandro, vienen los seleucidas y se detiene mucho en la persecución de Antíoco IV Epífanes. Allí importan las hazañas de Matatías, pero sobre todo de sus hijos, el más importante Judas, pero también Jonatán y Simón. El libro primero de los macabeos termina cuando subió al trono este personaje que se llama Juan Hircano, era hijo de Simón, diríamos el macabeo, el hijo de Matatías. El esquema del libro se organiza pues de acuerdo a los protagonistas.
Vamos a ver ese esquema del primer libro de los Macabeos. Hay una introducción que explica cómo están las cosas. Después nos cuenta lo que pasó con Matatías y luego va poniendo en sucesión a sus hijos. Primero Judas, luego Jonatán y luego Simón. Quizá convenga recordar algo de lo que sucedió con Matatías. Vamos a presentar algunos textos y con ellos nos daremos cuenta de la situación que estaban viviendo. Vamos a ver lo que pasa cuando Antíoco IV invade Palestina y quiere obligar a todos a observar la cultura de su imperio helenista, de cultura griega. Dice en el versículo 41, el rey ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias. Todos los gentiles aceptaron la orden del rey. Y muchos israelitas se acomodaron a la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Pero también hubo quienes resistieron, porque por orden del rey se suprimieron los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas en el templo. Contaminaron el templo y los instrumentos santos, edificaron altares y templos a los ídolos, inmolaban cerdos y animales impuros, ya no circuncidaban a los hijos, querían que se olvidaran de la ley. Y el que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Estas fueron, pues, las disposiciones de Antíoco IV. Y lógicamente se provocó una grande rebelión, primero con Matatías y luego con sus hijos, el más destacado, Judas el Macabeo. ¿Cuál es el propósito de este libro? Este libro se escribió para contar sobre todo las hazañas, recordar las hazañas de estos hermanos macabeos o asmoneos, y también para legitimar la monarquía a la que dieron origen y así tomar partido. Se escriben, como habíamos dicho, en la época de Juan Hircano, allí finales del siglo II antes de Cristo, por el año 120 al 100. Este Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, había llegado a ser sacerdote, sumo sacerdote, pero también jefe civil. Sacerdote era legítimo porque su abuelo, Matatías, era de ascendencia levítica. Los levitas tienen el sacerdocio. Pero ya ser jefe político, eso implicaba formar parte de la dinastía de David, y pues eso no cuajaba bien con la tradición y la historia del pueblo. Por eso el libro de los Macabeos se escribe para legitimar esa dinastía. Vamos a ver ahora en qué idioma, cuál es el género literario y cuáles son sus fuentes. El primer libro de los Macabeos fue escrito muy probablemente, su original en lengua semita, muy probablemente hebreo. Pero no hemos encontrado ningún fragmento en hebreo o en arameo, en una lengua semita. Lo único que tenemos es en griego, pero ese griego, quien conoce un poco el griego y un poco el hebreo, se da cuenta que refleja ser una traducción. El autor, como género literario, tomó el modelo de los libros históricos anteriores, sobre todo de la historia deuteronomista, esa historia profética que está en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. De ahí toma el vocabulario y algunas frases. Como ven, hay una continuidad en el modelo histórico. ¿Cuáles fueron sus fuentes? Para escribir el primer libro de los Macabeos, el autor se inspiró en sus propios recuerdos, también quizá en algunos archivos del templo, en cartas del Senado romano posteriormente, luego en algunos documentos de los reyes seleucidas y probablemente una fuente seleucida
le proporcionó la cronología. De esta manera se compone el primer libro de los Macabeos. ¿Cuál es su mensaje religioso y teológico? Habría que decir que aunque tiene un carácter belicoso y hay escenas de guerra, sobre todo de guerras de guerrilla, sin embargo, su punto de vista es fundamentalmente religioso, pero con mucho comedimiento, porque casi ni menciona el nombre de Dios, nada más que alude a él al decir los cielos. Es un uso que poco a poco se fue introduciendo de no mencionar el nombre de Dios y utilizar pues algunos giros particulares, decir lo alto, decir los cielos, hablar el Altísimo. En época de Jesús, el pueblo judío procuraba no mencionar a Dios, decía el bendito, el cielo, los cielos, el Altísimo. Ya en los libros de los Macabeos encontramos un poco ese estilo. Vamos a ver también que aunque se alude a Dios en distintas maneras, es muy claro, porque en realidad el Dios de Israel es el verdadero protagonista de los hechos que se narran. Y Dios interviene, es un Dios que interviene en la historia como lo hizo en otras épocas. Y Dios lo hace siempre de forma indirecta, suscitando salvadores de su pueblo. Un Dios, pues, que acompaña a su pueblo en la historia. La historia es el lugar donde Dios y los seres humanos se encuentran. Ahora, ¿cómo encontrar a Dios? ¿Cómo relacionarse con Dios? A Dios se le puede encontrar en la oración, pero sobre todo en el cumplimiento de la ley. Se conoce la ley, tenemos ya en esta época claramente el Pentateuco en su redacción definitiva, y entonces todo el pueblo que vive su fe, la vive, trata de vivir de acuerdo a la ley. Y en el fondo, algunos estudiosos dicen que este libro de los Macabeos ve como adversarios sin duda a los Seleucidas, pero sobre todo se preocupa de que hay algunos que observan la ley y otros que son sus adversarios dentro del mismo pueblo que no observan la ley y que se han pasado con los poderes extranjeros. Se han hecho aliados del imperio seleucida, traicionando no solamente a la patria, sino también su fe. Ese sería el mensaje del primer libro de los Macabeos. Pasamos ahora al segundo libro de los Macabeos. Vamos a ver su identidad. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque este segundo libro no es la continuación del primer libro. Todos pensarían, primer libro continúa en el segundo. De ninguna manera. Es una obra paralela y un poco más restringida, más concentrada. Se concentra precisamente en las hazañas de su héroe, las hazañas de Judas, y se detiene bastante en la victoria de Judas sobre Nicanor. Abarca pues un periodo que en la historia, en la cronología, sería como entre el 180 y el 160, pero más sobre todo entre el 169, que fue cuando los seleucidas instalaron a Júpiter olímpico o a Zeus olímpico en el templo y desencadenaron la revuelta macabea. ¿Quién es el autor del segundo libro de los Macabeos? Obra paralela al primero. No lo conocemos, pero el autor nos dice que su libro es el resumen de un escrito mucho más amplio, que le costó trabajo, pues, resumir un escrito que tenía 5 volúmenes y que lo había compuesto un personaje particular que es precisamente Jasón de Cirene. Jasón de Cirene, autor de 5 libros que están resumidos en el segundo libro de los Macabeos. Estos libros, ahora sí, claramente se escribieron en griego, en un griego, lógicamente, que no refleja ser traducción de una lengua semita, hebrea o aramea.
Es un libro escrito desde el principio en griego. ¿Con qué fuentes? Unas fuentes que serían muy similares a las de Primera Macabeos. Muy semejantes a las de Primera Macabeos serían las que disponía Simón de Cirene. Pero como vemos, el libro es un resumen de los 5 libros de Jasón de Cirene. Vamos adelante, vamos a detenernos ahora en su contenido. Este nos importa mucho. Después de hablar, de recoger algunas cartas, el relato propiamente dicho comienza en el versículo 2:19, con un prefacio, una especie de prólogo, donde el autor nos dice con qué propósitos compone el libro y qué método ha seguido. El método, obviamente, es el de resumir los 5 tomos de Jasón de Cirene. Vamos a ver ahora cómo está organizado el libro. Entonces, habíamos dicho que comienza con 2 cartas, luego viene el prólogo del autor, luego nos explica cuáles fueron las causas de la rebelión macabea, por qué se levantaron los macabeos. Se va a detener mucho en la victoria de Judas sobre Nicanor y en la purificación del templo. Después de haberse levantado Judas, logró finalmente echar fuera, o más bien, todos piensan que los seleucidas, viendo que el territorio de Palestina y Judea era poco significativo, pues dejaron ese territorio a su suerte. Y entonces pudieron purificar el templo. Esto quizá aconteció por el año 164 antes de Cristo. La purificación se hizo una verdadera solemnidad y es una fiesta que continuó mientras existió el templo, la fiesta de la Hanukkah, la dedicación, la purificación del templo. En la época de Jesús todavía se celebraba y recordamos que Jesús se paseaba por el templo justamente cuando se celebraba esa fiesta. Lo dice el Evangelio según Juan. Después, el segundo libro de los Macabeos, una vez liberados pues del yugo seleucida, nos cuenta otras luchas contra los vecinos y sobre todo contra el famoso Lisias, y en los capítulos 14 y 15 es la lucha contra Nicanor. Ese sería pues el contenido del segundo libro de los Macabeos, que resume los 5 libros de Jasón de Cirene. Vamos a ver cuál es su género literario, qué tipo de literatura nos ofrece. Es una obra narrativa, una obra de historia, claramente una historia edificante, no es una historia documentada como en la época moderna. Tiene mucho de teología, mucho de exaltación de los héroes, y efectivamente una manera es transformarlos en símbolos, símbolos que son un modelo, una enseñanza para todo el pueblo, y por eso va a destacar sus rasgos ejemplares. Los va a presentar a esos héroes y a todos como prácticamente sobrehumanos que intervienen en ese momento terrible de la crisis seleucida, esa crisis de agresión. También en el libro hay varios discursos que quieren conmover a los lectores y que quieren edificarlo en la fe. Y aquí tenemos que notar, ya la edificación en la fe se hace con una espiritualidad muy particular, que es la espiritualidad farisea. En algunos aspectos exagera, como habíamos dicho, algunos tonos, algunos hechos, y su estilo es un estilo retórico, ampuloso, rebuscado, pero es el estilo propio de la época y en el mundo griego era un estilo muy socorrido. Vamos a ver ahora cuál es su mensaje religioso. La teología de este segundo libro de los Macabeos sigue un esquema. Fidelidad, luego viene el pecado, se afronta una consecuencia, un castigo,
y finalmente Dios tiene misericordia de sus pueblos, de sus hijos. Y por eso, cuando el sumo sacerdote es fiel, entonces al pueblo y al templo, sobre todo, les va a ir muy bien. El templo se hace inviolable. Pero cuando el sumo sacerdote o los dirigentes son infieles, viene la decadencia, el pecado que trae el castigo. Entonces veremos que la infidelidad tiene sus consecuencias, pero la fidelidad va a llevar a los verdaderos creyentes hasta el martirio. En los dos libros de los Macabeos, pero sobre todo en el segundo libro de los Macabeos, se va a insistir mucho en una teología del martirio, a dar testimonio de la propia fe. Y a ese testimonio de la fe se van a unir también las oraciones del pueblo. Esto aplaca a Dios y permite la derrota de los paganos, una grande devoción por el templo al que hay que purificar el templo. Y después, lógicamente, la fidelidad a Dios nos lleva y nos defiende de otros pueblos y nos va a dar la victoria. La teología del martirio es una teología importante. Vamos a ver ahora algunos de sus temas principales. No son temas raros, obviamente destaca Dios, el templo y la ley. Son muy frecuentes las invocaciones a Dios y de Dios se exaltan sus atributos. Es bondadoso, es providente, es justo, es omnipotente y es eterno. Este Dios todo lo creó de la nada. Aquí aparece por primera vez una tesis filosófica propia del mundo ya más griego. Dios todo lo creó de la nada y Dios se va a ocupar sobre todo de que los justos nunca sean olvidados. Enseguida, otro interés de este libro es mostrar la santidad del templo, que fue profanado, pero esos que lo profanaron y que quisieron destruirlo son gente que siempre va a sucumbir. No se puede ofender el lugar donde Dios habita sin pagar las consecuencias. Otro tema de interés es que el creyente es fiel, un fiel observante de la ley. Dios es misericordioso con quienes cumplen la ley. Y obviamente aquí encontramos otra vez una espiritualidad que ya es la espiritualidad cercana a la de los fariseos. Una tesis más, un interés más de este libro es precisamente la fe en la retribución. Al que bien obra, bien le va. Y una retribución que ahora se da en esta vida, pero se da también después de esta vida. Si Dios no te premia en esta vida, ciertamente te premiará en la otra vida, porque aquí en los libros de los Macabeos ya aparece con mucha claridad la esperanza en la resurrección. Hay una fe muy clara en la resurrección, que es algo que alienta mucho a los mártires. Y esto nos muestra que la solidaridad con el pueblo y entre el pueblo no se rompe con la muerte. Por eso dice el libro de los Macabeos, el segundo libro, que es cosa buena y santa hacer oración por los difuntos. Quisiera ahora concluir solamente leyendo algunos sencillos pasajes en donde nosotros vemos cómo se exalta el testimonio y el martirio. Se nos dice que a Eleazar, a quien querían que comiera carne de puerco, él se rehusó. Y dice, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba. Entonces, Eleazar marchaba voluntariamente al suplicio. Es una teología del martirio.
Vamos a ver que esto también aparece en el capítulo 7. Aquí encontramos en el capítulo 7 de los Macabeos una escena del martirio de 7 hijos de una mujer. Y entonces, cuando iban a matar a uno de los hijos, ya cerca del fin decía, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida, así le dice al verdugo. Hay resurrección para los justos y no hay resurrección para el verdugo injusto. Con la fe en la resurrección que se anuncia en el segundo libro de los Macabeos, con esto concluimos pues esta presentación inicial de estas historias de resistencia, historias de martirio por la fidelidad a la fe y al pueblo. Y ahora los invito a pasar a los grupos y a responder un cuestionario que se les propone.